Con 331 nuevos positivos, ya se alcanzó un total de 6.485 casos de personas con la enfermedad COVID-19. Este fin de semana, en 4 rutas, el Transmetro ensayará cómo operar en medio de la pandemia. El Centro de Prisión Preventiva de la Zona 18 se convierte en un foco de contagio dentro del sistema penitenciario. La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público continúa con la investigación por el libramiento de Chimaltenango. Organismos internacionales recomiendan estar preparados para una eventual crisis alimentaria por la pandemia. Diputados del Congreso de la República presentaron el Frente Parlamentario del Medio Ambiente, integrado por distintas bancadas. Sean bienvenidos a La Medida, el análisis de la noticia. Es un gusto acompañarles en este viernes junto a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, buenas noches. Lluviosa, está por ahí todavía lloviznando y en algunas partes de la ciudad y un poquito más fuerte. Pero nosotros aquí listos y usted en casa también seguramente para estos 3 análisis. Todavía no se va a alegrar mucho porque el primer tema del Transmetro es solamente una prueba, pero es importante llegar en prueba y error a la perfección. Por supuesto, vamos a iniciar entonces porque para este fin de semana es que se tiene planificado el ensayo de la reapertura del servicio del Transmetro. Solo es un ensayo, hay que mencionarlo, y se llevará a cabo en 5 líneas. A continuación les damos más detalles. Este fin de semana, 7 y 8 de junio, se realizará un ensayo con el Transmetro para llegar a funcionar en la nueva normalidad. El Transmetro funcionará para el público de 6 de la mañana a las 4 de la tarde únicamente durante este fin de semana. Darse en cuenta que serán las líneas 6, que es la que proviene de los proyectos 4.4 y se dirige al Parque Colón. Es la línea 7, que es la del periférico, pero abarcará desde Puente de la Calzada Roosevelt hacia el centro de la ciudad. Y también es la línea 12 que sale del Puente del Trébol utilizando la Bolívar hacia el centro de la ciudad. Y por último la línea 13, que es la que sale de la Fuerza Aérea utilizando la avenida Hincapié o la 15 avenida de la zona 13, también hacia el área del centro cívico. El alcalde Ricardo Quiñones y su equipo de trabajo van a estar realizando una verificación de todos los protocolos establecidos en este momento para el traslado de personas, que está autorizado por el Ministerio de Economía y también autorizado por el Ministerio de Salud en este ensayo de 48 horas. Esto requiere, por ejemplo, que los usuarios que quieran abordar cualquiera de los buses del Transmetro en estas 4 líneas deberán ir debidamente protegidos con su mascarilla. Habrá gel para las manos y evitar cualquier tipo de riesgo con el virus. Y también se estará trabajando muy en especial en tomar la temperatura y el distanciamiento que debe haber entre cada persona, tanto afuera como adentro del autobús. Hay un marcaje, como usted lo puede verificar, sobre el piso o sobre los tramos donde se tiene que caminar, que están debidamente verificados. Hay una distancia prudencial. Y por supuesto, hay personal totalmente capacitado. Las líneas 6, 7, 12 y 13 son las que funcionarán en el ensayo que se realizará solo este fin de semana y cada unidad de Transmetro tendrá la capacidad para el 50% en las 150 unidades que trabajarán en el ensayo. Las personas que aborden pagarán un quetzal como regularmente se realizaba. No cabe ninguna duda que para poder reactivar algo tan importante como el servicio de transporte público en una urbe como Guatemala, lo que se necesita es estar bien organizado y por eso vamos a empezar este análisis de un tema tan interesante. Las pruebas de este fin de semana en el servicio del Transmetro. ¿Sabe usted que los protocolos para poder reactivar, Sandy, un transporte público masivo deben ser estrictos, deben ser claros, pero al final de cuentas deben de ser eficaces? Así es. Con la venia del gobierno central, por si usted no lo sabía hasta este momento, la Municipalidad Capitalina efectuará un ensayo sábado y domingo sobre estos protocolos del Transmetro, específicamente en 4 rutas. La idea de la Municipalidad Capitalina es determinar la eficacia en primera instancia del distanciamiento social, que ellos lo han marcado
en la cola y dentro del Transmetro en la distancia de 1 metro y determinar también los tiempos de medición de temperatura y aplicación de gel. En algunas paradas de estaciones grandes se medirá la temperatura a través de sistemas de infrarrojo para hacerlo más ágil, mientras que en paradas pequeñas la misma va a ser tomada de manera manual. Así que ahí tenemos estas 4 líneas que ya se mencionaron en la nota anterior, van a funcionar solo como ensayo para ver qué es lo que hay que mejorar o qué es lo que está o podría funcionar bien sábado y domingo. Luego, pues ya no, lunes no hay servicio de Transmetro. Eso es muy importante y algunos se preguntan, bueno, ¿y por qué hacer un ensayo? Realmente no tenemos que esperar que en un momento entonces, cuando ya se regrese a la reapertura, se inicie con la reapertura y pues el transporte público, yo lo mencionábamos que cuando iniciara el Transmetro podría ser uno de los primeros en funcionar porque sabemos que pues hay un orden y hay un control un poco más estricto y que por lo tanto entonces podría ser uno de los primeros transportes que estarían funcionando. Entonces por eso es necesario tomar en cuenta este tipo de ensayos, Julio. Yo lo veo muy bien también que se pueda prever entonces qué tipo de debilidades se pueden presentar, corregir los protocolos también y tomar en cuenta esos puntos a fortalecerse para que de esa forma entonces no exista algún riesgo al momento de reaperturarse el servicio del transporte público. Eso creo que está muy bien dicho porque a mí lo que me llama la atención es lo siguiente. Primero, cuando tú dices, bueno, reactivar el transporte público es un poquito una situación que da cierto temor, ¿no? Por el desorden que puede crearse dentro del mismo. Sin embargo, también es necesario que se empiece a hacer esto. Por esto creo sí plausible el hecho de que la Municipalidad Capitalina quiera empezar a hacer este tipo de pruebas para ver en dónde están las cosas que en lo que han pensado en lo teórico, en lo práctico fallan, irlas corrigiendo y tratar de determinar un orden específico para mantener situaciones muy importantes como el hecho de medición de temperatura, de limpieza de manos de todos los usuarios del Transmetro, pero sobre todo de ese distanciamiento social que creo yo va a ser lo más difícil dentro del transporte colectivo. Ya cuando hablamos de los buses rojos, ahí es donde yo veo, digamos que este orden que el Transmetro no tiene, que el Transmetro tiene, quiero decir en este momento y que va a probar, cómo poder trasladarlo al otro tipo de transporte, pero que funcione también. Definitivamente creo que va a ser un modelo que se puede ir tomando en cuenta, Julio, porque obviamente también hay que decirlo, aunque este es un sistema más ordenado, también sin duda alguna el resto de rutas, el resto de transporte público tiene que estar operando. Y yo creo que al final entonces valdría la pena tomar en cuenta estos protocolos que se puedan ir tomando en el Transmetro para de esta forma irlo adaptando dentro del transporte público, que puede ser un objetivo bastante alto que te diría, pero sin duda hay que hacer alguna modificación preparándonos también para la apertura total del transporte público. Y yo esperaría que el resto de transportistas ya estuvieran pensando en un protocolo también para poder accionar y ponerlo en marcha al momento de... Yo creo que lo positivo de esto inclusive puede ser que ya la gremial de transporte urbano y extraurbano, obviamente, lo que puede hacer es después reunirse con las autoridades inclusive de la Municipalidad de Guatemala y entonces tener ahí sí que un intercambio de experiencias en cuanto a lo que puede llegar a funcionar, de manera que el transporte se convierte en una situación medianamente segura. Lo que yo sí veo, pero eso es una lógica, ¿verdad? Pura y simple, y vamos a tener que tener paciencia más adelante cuando se reactive el servicio de transporte público de Transmetro y buses rojos, es que para mantener el distanciamiento social, los autobuses no se van a dar abasto, no van a ser suficientes, lo cual hará que los guatemaltecos tomen otro tipo de medidas o las empresas también, ya sea o entrando más temprano o entrando más tarde o privilegiando otras situaciones como teletrabajo cuando sea, no sé, eso habrá que pensarlo, pero por el momento me parece bien el ensayo. Definitivamente, pero hay más datos, Julio, yo quisiera que nos pudieras ir ampliando también sobre este tema. Claro que sí, Sandy, y es que esto es muy importante. Usted, por favor, vea estos siguientes datos o escúchelos allá desde donde está en Radio Cadena Sonora. Cabe señalar que el costo del servicio del Transmetro, porque esto también ya después de tantos meses de que no ha funcionado, es una inquietud, Sandy, sigue siendo el que ha tenido por muchos años, es decir, un quetzal, no solo para el ensayo del fin de semana, sino que cuando ya se vaya a reactivar. Lo que variaría será la capacidad de cada una de las unidades, porque los ensayos servirán para medir su funcionalidad en días y horas picos, cuando vuelva a la normalidad, que esa será la gran prueba, ¿verdad? 5, 6 de la mañana, 11, 12, 1 de la tarde, 4, 5, 6 de la tarde, ya en un día de trabajo.
Si bien es importante esta prueba para la reactivación del Transmetro, la mayor carga y traslado de pasajeros, Sandy, también hay que decirlo, en la ciudad capital, la realizarán cuando ya funcionen los buses rojos, los cuales aún no pueden circular. Así que ahí tenemos este tema, ¿no? Interesante. Interesante, Julio. Y mira, yo diría, en este momento que no está funcionando el transporte, hablamos de los buses rojos, incluso el transporte extraurbano, sería necesario también que se buscara la forma de ir cambiando pues ciertos procesos, ciertos procedimientos. Se ha hablado de un sistema de prepago, por ejemplo. Correcto. Creo que podría probarse en este momento, buscar la forma de implementarse, porque sabemos que obviamente en el dinero que constantemente entonces se maneja, especialmente pues obviamente toda moneda, billete, aquí también hay una fuerte... Genera la extorsión. No, y aparte de esto que genera la extorsión, Julio, la contaminación. Cierto. Aquí se puede estar pues viajando también el virus y obviamente sería una fuente de contagio. Entonces, valdría la pena que ya se estuviera realizando las pláticas correspondientes para poder plantearlo. Entiendo, Sandy, es decir, si ya por seguridad antes hacíamos el análisis al hablar tantas veces de extorsión, de que hay que variar a los sistemas prepago, ahora es por doble seguridad, no solo por ese tema, sino por la peligrosidad que existe, y lo hablábamos el otro día en cuanto a contagio a través de los billetes, que pasan por muchísimas manos. Entonces, por supuesto que esto se hace casi un imperativo, pero un imperativo también, creo yo, se va a hacer luego en el transporte público común, el de buses rojos, en su momento mejorar de alguna manera las unidades, mejorar de alguna manera los controles que pueden haber dentro de las mismas. No lo sé, para poder reactivar la economía de una manera efectiva, eficaz en nuestro país, sí o sí, no hay ninguna otra posibilidad. El transporte público en Transmetro, en Transurbano, en buses rojos, en lo que sea, va a tener que empezar a funcionar. No estoy diciendo ahora, sino que cuando así se prevea, pero que de verdad exista un control, porque si no, ahí tenemos focos de contaminación diarios. Definitivamente, habrá que pensarse entonces. De momento, este fin de semana se llevará a cabo el ensayo. Vamos a ver cuáles son los resultados que se van teniendo también. Hemos visto cómo ya ha existido pues cierta preparación, ya se han marcado incluso las líneas de distanciamiento en las estaciones. Al final esto generó, recordemos, un poco de incertidumbre. Las personas indicaban que ya se iba a iniciar la operación efectivamente del Transmetro, entonces no es así. Pero hay que ir preparándonos, en este caso el transporte público lo tiene que ir haciendo y por supuesto esperamos que sean los mejores procedimientos para evitar también contagios, Julio, porque es bien dicho, tarde o temprano se tiene que reaperturar el transporte público porque obviamente si el trabajo se reapertura, se necesita un medio para poderse transportar. Entonces, este es el resultado. Vamos a estar pendientes también de qué pasa el fin de semana, Julio, y seguramente lo estaremos abordando en nuestras emisiones. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, pero para que usted no se quede con la curiosidad, regresamos con lo que ya conoce, los casos de COVID-19, la radiografía, como usted le quiera llamar. Vamos y regresamos en unos instantes. Recuerde no cambiar porque nosotros somos a la medida. Con 331 nuevos positivos, ya se alcanzó un total de 6.485 casos de personas con la enfermedad COVID-19. Este fin de semana, en 4 rutas, el Transmetro ensayará cómo operar en medio de la pandemia. El centro de prisión preventiva de la zona 18 se convierte en un foco de contagio dentro del sistema penitenciario. La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público continúa con la investigación por el libramiento de Chimaltenango. Organismos internacionales recomiendan estar preparados para una eventual crisis alimentaria por la pandemia. Diputados del Congreso de la República presentaron el Frente Parlamentario del Medio Ambiente, integrado por distintas bancadas. Sean bienvenidos a La Medida, el análisis de la noticia. Es un gusto acompañarles en este viernes junto a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, buenas noches. Lluviosa, está por ahí todavía lloviznando y en algunas partes de la ciudad y un poquito más fuerte. Pero nosotros aquí listos y usted en casa también seguramente para estos 3 análisis.
todavía no se va a alegrar mucho porque el primer tema del Transmetro es solamente una prueba, pero es importante llegar en prueba y error a la perfección. Por supuesto, vamos a iniciar entonces porque para este fin de semana es que se tiene planificado el ensayo de la reapertura del servicio del Transmetro. Solo es un ensayo, hay que mencionarlo, y se llevará a cabo en 5 líneas. A continuación les damos más detalles. Este fin de semana, 7 y 8 de junio, se realizará un ensayo con el Transmetro para llegar a funcionar en la nueva normalidad. El Transmetro funcionará para el público de 6 de la mañana a las 4 de la tarde únicamente durante este fin de semana. Tomarse en cuenta que serán las líneas 6, que es la que proviene de los proyectos 4.4 y se dirige al Parque Colón. Es la línea 7, que es la del periférico, pero abarcará desde Puente de la Calzada Roosevelt hacia el centro de la ciudad. Y también es la línea 12 que sale del Puente del Trébol utilizando la Bolívar hacia el centro de la ciudad. Y por último la línea 13, que es la que sale de la Fuerza Aérea utilizando la avenida Hincapié o la 15 avenida de la zona 13, también hacia el área del centro cívico. El alcalde Ricardo Quiñones y su equipo de trabajo van a estar realizando una verificación de todos los protocolos establecidos en este momento para el traslado de personas, que está autorizado por el Ministerio de Economía y también autorizado por el Ministerio de Salud en este ensayo de 48 horas. Esto requiere, por ejemplo, que los usuarios que quieran abordar cualquiera de los buses del Transmetro en estas 4 líneas deberán ir debidamente protegidos con su mascarilla. Habrá gel para las manos y evitar cualquier tipo de riesgo con el virus, y también se estará trabajando muy en especial en tomar la temperatura y el distanciamiento que debe haber entre cada persona, tanto afuera como adentro del autobús. Hay un marcaje, como usted lo puede verificar, sobre el piso o sobre los tramos donde se tiene que caminar, que están debidamente verificados. Hay una distancia prudencial. Y por supuesto, hay personal totalmente capacitado. Las líneas 6, 7, 12 y 13 son las que funcionarán en el ensayo que se realizará solo este fin de semana, y cada unidad de Transmetro tendrá la capacidad para el 50% en las 150 unidades que trabajarán en el ensayo. Las personas que aborden pagarán un quetzal como regularmente se realizaba. No cabe ninguna duda que para poder reactivar algo tan importante como el servicio de transporte público en una urbe como Guatemala, lo que se necesita es estar bien organizado, y por eso vamos a empezar este análisis de un tema tan interesante: las pruebas de este fin de semana en el servicio del Transmetro. ¿Sabe usted que los protocolos para poder reactivar de un transporte público masivo deben ser estrictos, deben ser claros, pero al final de cuentas deben de ser eficaces? Así es. Con la venia del gobierno central, por si usted no lo sabía hasta este momento, la Municipalidad Capitalina efectuará un ensayo sábado y domingo sobre estos protocolos del Transmetro, específicamente en 4 rutas. La idea de la Municipalidad Capitalina es determinar la eficacia en primera instancia del distanciamiento social, que ellos lo han marcado en la cola y dentro del Transmetro en la distancia de 1 metro, y determinar también los tiempos de medición de temperatura y aplicación de gel. En algunas paradas de estaciones grandes se medirá la temperatura a través de sistemas de infrarrojo para hacerlo más ágil, mientras que en paradas pequeñas la misma va a ser tomada de manera manual. Así que ahí tenemos estas 4 líneas que ya se mencionaron en la nota anterior. Van a funcionar solo como ensayo para ver qué es lo que hay que mejorar o qué es lo que está o podría funcionar bien sábado y domingo. Luego, pues ya no, lunes no hay servicio de Transmetro. Eso es muy importante, y algunos se preguntan, bueno, ¿y por qué hacer un ensayo? Realmente no tenemos que esperar que en un momento entonces, cuando ya se regrese a la reapertura, se inicie con la reapertura y pues el transporte público, yo lo mencionábamos que cuando iniciara el Transmetro podría ser uno de los primeros en funcionar, porque sabemos que pues hay un orden y hay un control un poco más estricto, y que por lo tanto entonces podría ser uno de los primeros transportes que estarían funcionando. Entonces, por eso es necesario tomar en cuenta este tipo de ensayos, Julio. Yo lo veo muy bien también que se pueda prever entonces qué tipo de debilidades se pueden presentar, corregir los protocolos también y tomar en cuenta esos puntos a fortalecerse para que de esa forma entonces no exista algún riesgo al momento de reaperturarse el servicio del transporte público. Eso creo que está muy bien dicho, porque a mí lo que me llama la atención es lo siguiente. Primero, cuando tú dices, bueno, reactivar el transporte público es un poquito
una situación que da cierto temor, ¿no? Sí, Por el totalmente. desorden que puede crearse dentro del mismo. Sin embargo, también es necesario que se empiece a hacer esto. Por esto creo sí plausible el hecho de que la Municipalidad Capitalina quiera empezar a hacer este tipo de pruebas para ver en dónde están las cosas que en lo que han pensado en lo teórico, en lo práctico fallan, irlas corrigiendo y tratar de determinar un orden específico para mantener situaciones muy importantes como el hecho de medición de temperatura, de limpieza de manos de todos los usuarios del Transmetro, pero sobre todo de ese distanciamiento social que creo yo va a ser lo más difícil dentro del transporte colectivo. Ya cuando hablamos de los buses rojos, ahí es donde yo veo, digamos que este orden que el Transmetro no tiene, que el Transmetro tiene, quiero decir en este momento, y que va a probar cómo poder trasladarlo al otro tipo de transporte, pero que funcione también. Definitivamente creo que va a ser un modelo que se puede ir tomando en cuenta, Julio, porque obviamente también hay que decirlo, aunque este es un sistema más ordenado, también sin duda alguna el resto de rutas, el resto de transporte público tiene que estar operando. Así y yo es. creo que al final entonces valdría la pena tomar en cuenta estos protocolos que se puedan ir tomando en el Transmetro para de esta forma irlo adaptando dentro del transporte público, que puede ser un objetivo bastante alto que te diría, pero sin duda hay que hacer alguna modificación preparándonos también para la apertura total del transporte público. Y yo esperaría que el resto de transportistas ya estuvieran pensando en un protocolo también para poder accionar y ponerlo en marcha al momento de... Yo creo que lo positivo de esto inclusive puede ser que ya la gremial de transporte urbano y extraurbano, obviamente, lo que puede hacer es después reunirse con las autoridades, inclusive de la Municipalidad de Guatemala, y entonces tener ahí sí que un intercambio de experiencias en cuanto a lo que puede llegar a funcionar, de manera que el transporte se convierte en una situación medianamente segura. Lo que yo sí veo, pero eso es una lógica, ¿verdad? Pura y simple, y vamos a tener que tener paciencia más adelante cuando se reactive el servicio de transporte público de Transmetro y buses rojos, es que para mantener distanciamiento social, los autobuses no se van a dar abasto, no van a ser suficientes, lo cual hará que los guatemaltecos tomen otro tipo de medidas, o las empresas también, ya sea o entrando más temprano o entrando más tarde, o privilegiando otras situaciones como teletrabajo cuando sea, no sé, eso habrá que pensarlo, pero por el momento me parece bien el ensayo. Definitivamente, pero hay más datos, Julio, yo quisiera que nos pudieras ir ampliando también sobre este tema. Claro que sí, Sandy, y es que esto es muy importante. Usted, por favor, vea estos siguientes datos o escúchelos allá desde donde está en Radio Cadena Sonora. Cabe señalar que el costo del servicio del Transmetro, porque esto también ya después de tantos meses de que no ha funcionado, es una inquietud, Sandy, sigue siendo el que ha tenido por muchos años, es decir, un quetzal, no solo para el ensayo del fin de semana, sino que cuando ya se vaya a reactivar. Lo que variaría será la capacidad de cada una de las unidades, porque los ensayos servirán para medir su funcionalidad en días y horas picos, cuando vuelva a la normalidad, que esa será la gran prueba, ¿verdad? 5, 6 de la mañana, 11, 12, 1 de la tarde, 4, 5, 6 de la tarde, ya en un día de trabajo. Si bien es importante esta prueba para la reactivación del Transmetro, la mayor carga y traslado de pasajeros, Sandy, también hay que decirlo, en la ciudad capital, la realizarán cuando ya funcionen los buses rojos, los cuales aún no pueden circular. Así que ahí tenemos este tema, ¿no? Interesante. Interesante, Julio. Y mira, yo diría, en este momento que no está funcionando el transporte, hablamos de los buses rojos, incluso el transporte extraurbano, sería necesario también que se buscara la forma de ir cambiando pues ciertos procesos, ciertos procedimientos. Se ha hablado de un sistema de prepago, por ejemplo. Correcto. Creo que podría probarse en este momento, buscar la forma de implementarse, porque sabemos que obviamente en el dinero que constantemente entonces se maneja, especialmente pues obviamente toda moneda, billete, aquí también hay una fuerte... Genera la extorsión. No, y aparte de esto que genera la extorsión, Julio, la contaminación. Cierto. Aquí se puede estar pues viajando también el virus y obviamente sería una fuente de contagio. Entonces, valdría la pena que ya se estuviera realizando las pláticas correspondientes para poder plantearlo. Entiendo, Sandy, es decir,
Si ya por seguridad antes hacíamos el análisis al hablar tantas veces de extorsión, de que hay que variar a los sistemas prepago, ahora es por doble seguridad, no solo por ese tema, sino por la peligrosidad que existe, y lo hablábamos el otro día en cuanto a contagio a través de los billetes, que pasan por muchísimas manos. Entonces, por supuesto que esto se hace casi un imperativo, pero un imperativo también, creo yo, se va a hacer luego en el transporte público común, el de buses rojos, en su momento mejorar de alguna manera las unidades, mejorar de alguna manera los controles que pueden haber dentro de las mismas. No lo sé, para poder reactivar la economía de una manera efectiva, eficaz en nuestro país, sí o sí, no hay ninguna otra posibilidad. El transporte público en Transmetro, en Transurbano, en buses rojos, en lo que sea, va a tener que empezar a funcionar. No estoy diciendo ahora, sino que cuando así se prevea, pero que de verdad exista un control, porque si no, ahí tenemos focos de contaminación diarios. Definitivamente, habrá que pensarse entonces. De momento, este fin de semana se llevará a cabo el ensayo. Vamos a ver cuáles son los resultados que se van teniendo también. Hemos visto cómo ya ha existido pues cierta preparación, ya se han marcado incluso las líneas de distanciamiento en las estaciones. Al final esto generó, recordemos, un poco de incertidumbre. Las personas indicaban que ya se iba a iniciar la operación efectivamente del Transmetro, entonces no es así. Pero hay que ir preparándonos, en este caso el transporte público lo tiene que ir haciendo, y por supuesto esperamos que sean los mejores procedimientos para evitar también contagios, Julio, porque es bien dicho, tarde o temprano se tiene que reaperturar el transporte público, porque obviamente si el trabajo se reapertura, se necesita un medio para poderse transportar. Entonces, este es el resultado. Vamos a estar pendientes también de qué pasa el fin de semana, Julio, y seguramente lo estaremos abordando en nuestras emisiones. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, pero para que usted no se quede con la curiosidad, regresamos con lo que ya conoce, los casos de COVID-19, la radiografía, como usted le quiera llamar. Vamos y regresamos en unos instantes. Recuerde no cambiar, porque nosotros somos a la medida. Hoy el ministro de Salud Pública, Hugo Monroy, dio a conocer 331 casos positivos confirmados en las últimas 24 horas y además de ello 20 personas que perdieron la vida. Cerramos con los siguientes datos. 331 casos positivos, de estos son 222 masculinos y 109 femeninos. Este día lamentamos profundamente el fallecimiento de 20 personas. Nuestras más sinceras condolencias para sus familiares. Se trata de 15 de sexo masculino de las edades de 28, 36, 75, 43, 32, 78, 54, 42, 58, 61, 64, 43, 50 y 2 de 69, así como 5 de sexo femenino de 60, 75, 70, 76 y 66 años. Realizamos un total de 1.596 pruebas y contamos con 74 pacientes recuperados. Tenemos 5.252 casos activos en el país, 1.053 pacientes recuperados para un total de 6.485 casos. Asimismo, hoy les presentamos el mapa con los 146 municipios libres de COVID en el país. Municipios donde en su momento hubo casos positivos y ya se han recuperado. Y otros donde afortunadamente, con el apoyo de todas las personas que residen ahí, no hemos tenido ni un solo caso positivo. Agradezco a los habitantes de estos 146 municipios por cumplir todas las disposiciones y cuidar de ellos y de su familia. Recuerden, por favor, continuar con todas las medidas preventivas que hemos recomendado, como el uso de mascarilla, el lavado constante de manos con agua y jabón o alcohol en gel, así también como el distanciamiento social
y tratemos de evitar cualquier contacto físico para saludarnos. También agradecemos por cumplir todas las disposiciones del señor presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei. Y este fin de semana, si no es necesario que salgan, quédense en casa, porque recordemos que juntos saldremos adelante. Y hoy también las autoridades de salud dieron una conferencia de prensa donde detallaron algunos datos que es importante irlos desglosando. A continuación le presentamos el resumen. De la actualización de cifras de casos de COVID-19, el ministro de Salud dio a conocer que el número de fallecidos aumentó a 216. Con la cifra que dije hoy de los fallecidos llegaríamos a 178, pero como les dijimos el día de ayer, íbamos a actualizar todo y gracias a un barrido que se hizo desde esta semana, desde el problema que tuvimos, se recorrió departamento por departamento, se buscó toda la información a nivel nacional, se habló con el ICS y todos unificamos ya los datos exactos que teníamos y por eso es la cifra de 216. ¿El por qué? Porque ya se integraron los fallecidos del ICS, se integraron también los fallecidos de lo que es los centros privados. Es por eso la diferencia, pero como les dijimos que queríamos darle a ustedes la primicia en esta conferencia de prensa, de que ahorita el dato actualizado real es de 216 fallecidos. Por otra parte, el viceministro de Atención Primaria en Salud informó de las acciones que toman al momento de recibir a los connacionales que fueron deportados del norte. Bueno, hay un total de 47 personas que tenían contrato en el renglón 189 y se les cancelaron, más bien dicho, se les van a cancelar sus honorarios por medio de acta administrativa. Lamentablemente, la dirección del Hospital Parque de la Industria tomó la decisión de rescindir estos contratos porque estas personas no lograron completar los documentos de respaldo para continuar laborando. Entre ellos era que no tenían un certificado de sexto primaria o de tercero básico o del nivel medio. Y se les indicó por parte del Hospital Parque de la Industria que les iban a rescindir sus contratos y que al momento que estas personas lograran completar su papelería, que podrían nuevamente aplicar a las plazas que tenían antes en este tipo de contratos. La viceministra administrativa de Salud dio a conocer los motivos de despidos en el personal médico del Parque de la Industria. Ahí está la información, pero ¿le parece si hacemos un breve cuadro sinóptico juntos, ustedes en casa y nosotros acá en el estudio? Porque es importante recordar las cifras. Se informó entonces el día de hoy, Sandy, que son 331 nuevos casos detectados de personas que se han contagiado con el SARS-CoV-2, más conocido como el COVID-19, alcanzando entonces ya un total de 6.485 casos generales en Guatemala, de los cuales 5.214 están todavía en estado activo. Lo que llama la atención es que se alcanzó una cifra ya de 216 muertes por ese barrido estadístico que explicaba el ministro Hugo Monroy que se hizo en el ICS y en hospitales privados. Y se reporta también un total de 1.053 personas recuperadas, lo cual, bueno, pues viene a ser un poco alentador. Sin embargo, las cifras siguen subiendo. Entonces, va a decir alguna de las personas que nos está viendo, ya van otra vez con lo mismo, y sí, créame que sí, porque es por su seguridad y la seguridad también de los suyos, de su familia. ¿Qué es lo que pasa? Viene este fin de semana, vamos a tener un toque de queda ya no extendido, sino que un toque de queda normal a partir de las 6 de la tarde. Usted va a poder salir de pronto a hacer algunas compras, a echar gasolina al mercado, al supermercado, a la farmacia, a la panadería, no sé a dónde vaya a salir, a una tienda, pero también está el riesgo de que las personas vayan a poder salir para hacer reuniones dentro de sus casas, verse la familia, y aquí es donde está el riesgo aumentado que puede haber si el comportamiento social nuestro tiende a ser un poquito irresponsable en ese sentido y nos dejamos guiar más por el corazón que por la razón. Definitivamente, Julio.
Es importante que nosotros tomemos la responsabilidad. Sí. Muy bien lo apuntabas, no hay una prohibición para que este fin de semana entonces no salga de casa, pero una responsabilidad a nivel personal sería evitarlo. Es correcto. Prepararnos es correcto. entonces, nos debimos haber preparado durante la semana para ya el fin de semana estar en casa, poder descansar, poder compartir con la familia, evitar cualquier tipo de riesgo, Julio, porque eso es cierto, cada vez que nosotros salimos nos estamos enfrentando y nos estamos arriesgando, porque sabemos que obviamente el virus, pues ya varias personas se encuentran con el virus, varias personas a lo mejor asintomáticas, no sabemos en qué momento nos podemos encontrar con una persona de estas, y realmente si nosotros no tomamos en cuenta las medidas, si no evitamos también andar en lugares, aglomerarnos y estar saliendo frecuentemente por cosas que no son necesarias, yo creo que debemos evitar todo esto, para evitar que estas cifras sigan incrementándose, Julio, porque ayer hablábamos de 390 y algo de casos, 94 de hoy casos, 331 casos y todavía nos faltan varias semanas con este crecimiento. Sí, Sandy, es decir, podemos ser optimistas de que bajaron los casos. Yo te diría muy poco. ¿Por qué? Porque igual no bajan de 300. Así es decir, 331 no es que sea poco. Y aquí vamos a hablar otra cosa también que es bueno analizarlo. Y los 331 no serán todos los casos que hay el día de hoy, porque es imposible para cualquier país detectarlos todos en cuanto a que el número de pruebas que se realizan más o menos son también limitadas. Entonces aquí está lo peligroso con lo que tú decías. Significa una sola cuestión: el COVID-19 está regado, diseminado en nuestro país, entonces no sabemos quién realmente puede portarlo, aunque no parezca, y aunque sea asintomático puede transmitirlo, que eso es lo terrible. Efectivamente. También, por otra parte, creo que es muy bueno el ver que ahora son 146 los municipios que al día de hoy no reportan casos de personas contagiadas del COVID-19. Pero sin duda, aunque usted viva en uno de estos municipios que no reporta casos, gracias a Dios, tampoco eso significa que tienen que relajar las medidas, al contrario. Mantenerlas para que de esta forma entonces se continúe con este comportamiento y que no sean afectados entonces con estos casos de COVID-19. Julio, nuestro país ha tomado diversas disposiciones, las autoridades en este caso, el tema del uso obligatorio de la mascarilla, porque sabemos que si no es así, lamentablemente no hacemos caso y aún así hay algunas personas, excepciones totalmente, que no la usan o no la usan correctamente. Eso sí. Y a veces nos comparamos con otros países y dicen, no, pero ¿y por qué Estados Unidos? Realmente en estas cuestiones yo creo que sí no debemos compararnos, que porque sí ellos ya están liberando y nosotros no, porque realmente es otro contexto, son otras autoridades, son otras medidas que están implementando. De hecho, es otro servicio sanitario. Además, exactamente, Estados Unidos ya incluso tiene el uso de mascarilla, que ya lo impuso también porque las personas no lo estaban utilizando, se seguían aglomerando. Y recordemos que tienen unos altos porcentajes de casos también, casi que superando Italia, imagínate. Y de muertes, ¿verdad? Que eso es lo más terrible. Entonces, si vamos a comparar estos dos países, sin duda tienen que ser por las medidas que sí estamos tomando nosotros, porque haciendo la comparativa de casos, nosotros tenemos muchos menos casos, pero eso tampoco nos tiene que a nosotros decir, bueno, entonces ya vamos aflojando las medidas. No, al contrario, tenemos que continuar y ser ejemplo también como lo hemos hecho para otros países. Exactamente. Porque antes de que veamos o escuchemos la radiografía, es decir, municipio por municipio en cada una quiero decir departamento por departamento en cada región, es importante recordar algo. El COVID-19 tuvo su foco primero obviamente en Asia, luego la parte más fuerte del COVID-19 se dio en Europa, pero hoy por hoy es el continente americano, particularmente en los países latinoamericanos, donde está el mayor número de contagios, el mayor número de muertes. Así que estamos en el epicentro de la enfermedad. Eso no hay que olvidarlo. Definitivamente no. ¿Y qué te parece si mostramos entonces esa radiografía, Julio? Yo creo que es muy importante ver ese comportamiento y también cómo algunos departamentos han aumentado también en esa posición de las regiones. Es correcto. Así que ahí lo tiene en pantalla, pero si usted está por Radio Cadena Sonora, no se preocupe, vamos a decirlo para que lo pueda escuchar y entender. La región central, es decir, la región número 1, Sandy,
Bueno, se lleva el honor, pero honor de nada, ¿no? Porque el departamento de Guatemala registra 4.417 casos, que es el 68% del total de los casos registrados en Guatemala hasta el día de hoy. Chimaltenango ya sube a 202 y Zacatepeque reporta 149. Mientras que en la región número 2 encontramos a Quetzaltenango con 156 casos, Totonicapán 40, Huehuetenango 66, San Marcos 359 casos, subió bastante. En la región número 3, Izabal reporta 45, Zacapa 58, Chiquimula reporta 26, Jalapa 23 y El Progreso 138. Para la región número 4, Jutiapa con 95 casos, Santa Rosa 119, Escuintla 149, Suchitepeque 77 y Retaluleu pues con 41. Y la última de las regiones, la número 5, Alta Verapaz 39 casos, El Quiché 46, Sololá 103, Petén subió, ayer hablábamos de él, tenía 19, hoy subió a 25, y Baja Verapaz con 112 casos. Y ahí está ahora sí la radiografía del COVID-19. Para ponerlo de una manera más clara, Sandy, al menos de una manera oficial que se puede tener datos y estadísticas, son 216 las personas que en Guatemala oficialmente han muerto a raíz o como consecuencia del COVID-19. Qué triste, la verdad, Julio, y vemos entonces cómo se han dado ciertas complicaciones, pero sobre todo recalcando el tema de las edades muy variadas, sí, desde 20 años, 60 años, 70 años que se han tenido. En realidad esto nos pone a pensar que todos definitivamente no nos podemos escapar, aunque, bueno, pensemos, no, porque he visto muchos que hacen planes, incluso, sí, hacen planes, cuando todo esto pasa voy a hacer, está bien que nosotros empecemos a motivarnos de esta manera, pero no dejar por un lado que todos estamos expuestos y que todos somos vulnerables finalmente, Julio. Sí, yo creo que aquí tenemos que ser bien conscientes de una situación, ¿verdad, Sandy? Aunque repito, a veces hay personas que no les gusta esta afirmación. COVID-19 vino para quedarse, es una enfermedad que permanecerá. Que la podamos controlar en algún momento, eso es otra cosa. Que podamos encontrar la vacuna en algún momento, eso es otra situación. Ahora, ¿cuándo va a pasar? ¿Que la vacuna en contra del COVID-19 esté para este año? Puede ser, pero es una cuestión muy complicada. Más se prevé que sea para el 2021. Y a pesar de eso, pues entonces después de esa invención, cuando se tenga de la vacuna en contra del COVID-19, la enfermedad estará, solo se podrá controlar. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es comportarnos de una manera responsable y no desafiar a este virus, el SARS-CoV-2, que al final de cuentas está cada día aumentando el número de contagios, el número de muertos, y la semana pasada se ubicaba como la pandemia número 17 de las 20 más letales y ahora ya la encontramos en el lugar número 15, o sea que va en aumento. No olvidemos que los números marcan una estadística lapidaria y no olvidemos una cosa, de las, digamos, más o menos también 20 pandemias más conocidas y que se tienen datos, digamos, desde la época en que se pueden contar, que empezamos con la peste bubónica, por ejemplo, la que menos tiempo ha durado es la del siglo XX, que fue la gripe española. Fueron 2 años prácticamente para poder controlarla. Quizá ahora lo hagamos en menos tiempo. Hay más tecnología, hay más conocimiento, pero hoy por hoy, pues todavía el COVID-19 va ganando hasta cierto punto esta batalla. Totalmente, Julio, y todavía nos faltan semanas para poder controlar esta situación, que sabemos que el pronóstico lo podemos revertir si nos cuidamos, si en realidad tomamos en cuenta las recomendaciones, las disposiciones que ya se han dado a conocer. Y recuerde, si este fin de semana, en serio, usted no tiene que hacer algo estrictamente necesario, mejor quédese en casa. Buena recomendación para terminar. Así que entonces, ¿le parece si vamos a la pausa y cuando regresemos? Anoche hablábamos de 2 personas privadas de libertad positivas de COVID-19. Hoy ya nuestro tema es 500 personas en cuarentena en el preventivo, por supuesto que privados de libertad. Después de la pausa, el análisis, por favor, acompáñenos. No cambie porque nosotros somos a la medida. El ministro de Salud Pública, Hugo Monroy, dio a conocer 331 casos positivos confirmados en las últimas 24 horas y además de ello, 20 personas que perdieron la vida. Cerramos con los siguientes datos.
331 casos positivos, de estos son 222 masculinos y 109 femeninos. Este día lamentamos profundamente el fallecimiento de 20 personas. Nuestras más sinceras condolencias para sus familiares. Se trata de 15 de sexo masculino de las edades de 28, 36, 75, 43, 32, 78, 54, 42, 58, 61, 64, 43, 50 y 2 de 69, así como 5 de sexo femenino de 60, 75, 70, 76 y 66 años. Realizamos un total de 1.596 pruebas y contamos con 74 pacientes recuperados. Tenemos 5.252 casos activos en el país, 1.053 pacientes recuperados para un total de 6.485 casos. Asimismo, hoy les presentamos el mapa con los 146 municipios libres de COVID en el país. Municipios donde en su momento hubo casos positivos y ya se han recuperado. Y otros donde afortunadamente, con el apoyo de todas las personas que residen ahí, no hemos tenido ni un solo caso positivo. Agradezco a los habitantes de estos 146 municipios por cumplir todas las disposiciones y cuidar de ellos y de su familia. Recuerden, por favor, continuar con todas las medidas preventivas que hemos recomendado, como el uso de mascarilla, el lavado constante de manos con agua y jabón o alcohol en gel, así también como el distanciamiento social, y tratemos de evitar cualquier contacto físico para saludarnos. También agradecemos por cumplir todas las disposiciones del señor presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei. Y este fin de semana, si no es necesario que salgan, quédense en casa, porque recordemos que juntos saldremos adelante. Y hoy también las autoridades de salud dieron una conferencia de prensa donde detallaron algunos datos que es importante irlos desglosando. A continuación le presentamos el resumen. De la actualización de cifras de casos de COVID-19, el ministro de Salud dio a conocer que el número de fallecidos aumentó a 216. Con la cifra que dije hoy de los fallecidos llegaríamos a 178, pero como les dijimos el día de ayer, íbamos a actualizar todo, y gracias a un barrido que se hizo desde esta semana, desde el problema que tuvimos, se recorrió departamento por departamento, se buscó toda la información a nivel nacional, se habló con el ICS y todos unificamos ya los datos exactos que teníamos, y por eso es la cifra de 216. ¿El por qué? Porque ya se integraron los fallecidos del ICS, se integraron también los fallecidos de lo que es los centros privados. Es por eso la diferencia, pero como les dijimos que queríamos darle a ustedes la primicia en esta conferencia de prensa, de que ahorita el dato actualizado real es de 216 fallecidos. Por otra parte, el viceministro de Atención Primaria en Salud informó de las acciones que toman al momento de recibir a los connacionales que fueron deportados del norte. Bueno, hay un total de 47 personas que tenían contrato en el renglón 189 y se les cancelaron, más bien dicho, se les van a cancelar sus honorarios por medio de acta administrativa. Lamentablemente, la dirección del Hospital Parque de la Industria tomó la decisión de rescindir estos contratos porque estas personas no lograron completar los documentos de respaldo para continuar laborando. Entre ellos era que no tenían un certificado de sexto primaria o de tercero básico o del nivel medio. Y se les indicó por parte del Hospital Parque de la Industria que les iban a rescindir sus contratos y que al momento que estas personas lograran completar su papelería, que podrían nuevamente aplicar
a las plazas que tenían antes en este tipo de contratos. La viceministra administrativa de Salud dio a conocer los motivos de despidos en el personal médico del Parque de la Industria. Ahí está la información, pero ¿le parece si hacemos un breve cuadro sinóptico juntos, ustedes en casa y nosotros acá en el estudio? Porque es importante recordar las cifras. Se informó entonces el día de hoy, Sandy, que son 331 nuevos casos detectados de personas que se han contagiado con el SARS-CoV-2, más conocido como el COVID-19, alcanzando entonces ya un total de 6.485 casos generales en Guatemala, de los cuales 5.214 están todavía en estado activo. Lo que llama la atención es que se alcanzó una cifra ya de 216 muertes por ese barrido estadístico que explicaba el ministro Hugo Monroy que se hizo en el ICS y en hospitales privados. Y se reporta también un total de 1.053 personas recuperadas, lo cual, bueno, pues viene a ser un poco alentador. Sin embargo, las cifras siguen subiendo. Entonces, va a decir alguna de las personas que nos está viendo ya van otra vez con lo mismo, y sí, créame que sí, porque es por su seguridad y la seguridad también de los suyos, de su familia. ¿Qué es lo que pasa? Viene este fin de semana, vamos a tener un toque de queda ya no extendido, sino que un toque de queda normal a partir de las 6 de la tarde. Usted va a poder salir de pronto a hacer algunas compras, a echar gasolina al mercado, al supermercado, a la farmacia, a la panadería, no sé a dónde vaya a salir, a una tienda, pero también está el riesgo de que las personas vayan a poder salir para hacer reuniones dentro de sus casas, verse la familia, y aquí es donde está el riesgo aumentado que puede haber si el comportamiento social nuestro tiende a ser un poquito irresponsable en ese sentido y nos dejamos guiar más por el corazón que por la razón. Definitivamente, Julio. Es importante que nosotros tomemos la responsabilidad. Sí. Muy bien lo apuntabas, no hay una prohibición para que este fin de semana entonces no salga de casa, pero una responsabilidad a nivel personal sería evitarlo. Es correcto. Prepararnos, es correcto. entonces nos debimos haber preparado durante la semana para ya el fin de semana estar en casa, poder descansar, poder compartir con la familia, evitar cualquier tipo de riesgo, Julio, porque eso es cierto, cada vez que nosotros salimos nos estamos enfrentando y nos estamos arriesgando, porque sabemos que obviamente el virus, pues ya varias personas se encuentran con el virus, varias personas a lo mejor asintomáticas, no sabemos en qué momento nos podemos encontrar con una persona de estas, y realmente si nosotros no tomamos en cuenta las medidas, si no evitamos también andar en lugares, aglomerarnos y estar saliendo frecuentemente por cosas que no son necesarias, yo creo que debemos evitar todo esto, para evitar que estas cifras sigan incrementándose, Julio, porque ayer hablábamos de 390 y algo de casos, 94 de hoy casos, 331 terrible. Casos, y todavía nos faltan varias semanas con este crecimiento. Sí, Sandy, es decir, podemos ser optimistas de que bajaron los casos. Yo te diría muy poco. ¿Por qué? Porque igual no bajan de 300. Así es decir, 331 no es que sea poco. Y aquí vamos a hablar otra cosa también que es bueno analizarlo. Y los 331 no serán todos los casos que hay el día de hoy, porque es imposible para cualquier país detectarlos todos en cuanto a que el número de pruebas que se realizan más o menos son también limitadas. Entonces aquí está lo peligroso con lo que tú decías. Significa una sola cuestión: el COVID-19 está regado, diseminado en nuestro país, entonces no sabemos quién realmente puede portarlo, aunque no parezca, y aunque sea asintomático puede transmitirlo, que eso es lo terrible. Efectivamente. También, por otra parte, creo que es muy bueno el ver que ahora son 146 los municipios que al día de hoy no reportan casos de personas contagiadas del COVID-19. Pero sin duda, aunque usted viva en uno de estos municipios que no reporta casos, gracias a Dios, sí, pero tampoco eso significa que tienen que relajar las medidas, al contrario. Mantenerlas para que de esta forma entonces se continúe con este comportamiento y que no sean afectados entonces con estos casos de COVID-19. Julio, nuestro país ha tomado diversas disposiciones, las autoridades en este caso, el tema del uso obligatorio de la mascarilla, porque sabemos que si no es así, lamentablemente no hacemos caso, y aún así hay algunas personas, excepciones totalmente, que no la usan o no la usan correctamente.
Eso sí. Y a veces nos comparamos con otros países y dicen, no, pero ¿y por qué Estados Unidos? Realmente en estas cuestiones yo creo que sí no debemos compararnos, que porque sí ellos ya están liberando y nosotros no, porque realmente es otro contexto, son otras autoridades, son otras medidas que están implementando. De hecho, es otro servicio sanitario. Además, exactamente, sí. Estados Unidos ya incluso tiene el uso de mascarilla, que ya lo impuso también porque las personas no lo estaban utilizando, se seguían aglomerando. Y recordemos que tienen unos altos porcentajes de casos también, casi que superando Italia, imagínate. Y de muertes, ¿verdad? Que eso es lo más terrible. Entonces, si vamos a comparar estos dos países, sin duda tienen que ser por las medidas que sí estamos tomando nosotros. Sí. Porque haciendo la comparativa de casos, nosotros tenemos muchos menos casos, pero eso tampoco nos tiene que a nosotros decir, bueno, entonces ya vamos aflojando las medidas. No, al contrario, tenemos que continuar y ser ejemplo también como lo hemos hecho para otros países. Exactamente, porque antes de que veamos o escuchemos la radiografía, es decir, municipio por municipio en cada una quiero decir departamento por departamento en cada región, es importante recordar algo. El COVID-19 tuvo su foco primero obviamente en Asia, luego la parte más fuerte del COVID-19 se dio en Europa, pero hoy por hoy es el continente americano, particularmente en los países latinoamericanos, donde está el mayor número de contagios, el mayor número de muertes. Así que estamos en el epicentro de la enfermedad. Eso no hay que olvidarlo. Definitivamente no. ¿Y qué te parece si mostramos entonces esa radiografía, Julio? Yo creo que es muy importante ver ese comportamiento y también cómo algunos departamentos han aumentado también en esa posición de las regiones. Es correcto. Así que ahí lo tiene en pantalla, pero si usted está por Radio Cadena Sonora, no se preocupe, vamos a decirlo para que lo pueda escuchar y entender. La región central, es decir, la región número 1, Sandy, bueno, se lleva el honor, pero honor de nada, ¿no? Porque el departamento de Guatemala registra 4.417 casos, que es el 68% del total de los casos registrados en Guatemala hasta el día de hoy. Chimaltenango ya sube a 202 y Zacatepeque reporta 149. Mientras que en la región número 2 encontramos a Quetzaltenango con 156 casos, Totonicapán 40, Huehuetenango 66, San Marcos 359 casos, subió bastante. En la región número 3, Izabal reporta 45, Zacapa 58, Chiquimula reporta 26, Jalapa 23 y El Progreso 138. Para la región número 4, Jutiapa con 95 casos, Santa Rosa 119, Escuintla 149, Suchitepeque 77 y Retaluleu pues con 41. Y la última en la región, en la número 5, Alta Verapaz 39 casos, El Quiché 46, Sololá 103, Petén subió, ayer hablábamos de él, tenía 19, hoy subió a 25, y Baja Verapaz con 112 casos. Y ahí está ahora sí la radiografía del COVID-19. Para ponerlo de una manera más clara, Sandy, al menos de una manera oficial que se puede tener datos y estadísticas, son 216 las personas que en Guatemala oficialmente han muerto a raíz o como consecuencia del COVID-19. Qué triste, la verdad, Julio, y vemos entonces cómo se han dado ciertas complicaciones, pero sobre todo recalcando el tema de las edades muy variadas, desde 20 años, 60 años, 70 años que se han tenido. En realidad esto nos pone a pensar que todos definitivamente no nos podemos escapar, aunque, bueno, pensemos, no, porque he visto muchos que hacen planes incluso, hacen planes, cuando todo esto pasa voy a hacer, está bien que nosotros empecemos a motivarnos de esta manera, pero no dejar por un lado que todos estamos expuestos y que todos somos vulnerables finalmente, Julio. Sí, yo creo que aquí tenemos que ser bien conscientes de una situación, ¿verdad, Sandy? Aunque repito, a veces hay personas que no les gusta esta afirmación. COVID-19 vino para quedarse, es una enfermedad que permanecerá. Que la podamos controlar en algún momento, eso es otra cosa. Que podamos encontrar la vacuna en algún momento, eso es otra situación. Ahora, ¿cuándo va a pasar? ¿Que la vacuna en contra del COVID-19 esté para este año? Puede ser, pero es una cuestión muy complicada. Más se prevé que sea para el 2021. Y a pesar de eso, pues entonces después de esa invención, cuando se tenga de la vacuna en contra del COVID-19, la enfermedad estará, solo se podrá controlar. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es comportarnos de una manera responsable y no desafiar a este virus, el SARS-CoV-2, que al final de cuentas
está cada día aumentando el número de contagios, el número de muertos, y la semana pasada se ubicaba como la pandemia número 17 de las 20 más letales y ahora ya la encontramos en el lugar número 15, o sea que va en aumento. No olvidemos que los números marcan una estadística lapidaria y no olvidemos una cosa, de las, digamos, más o menos también 20 pandemias más conocidas y que se tienen datos, digamos, desde la época en que se pueden contar, que empezamos con la peste bubónica, por ejemplo, la que menos tiempo ha durado es la del siglo XX, que fue la gripe española. Fueron 2 años prácticamente para poder controlarla. Quizá ahora lo hagamos en menos tiempo. Hay más tecnología, hay más conocimiento, pero hoy por hoy, pues todavía el COVID-19 va ganando hasta cierto punto esta batalla. Totalmente, Julio, y todavía nos faltan semanas para poder controlar esta situación, que sabemos que el pronóstico lo podemos revertir si nos cuidamos, si en realidad tomamos en cuenta las recomendaciones, las disposiciones que ya se han dado a conocer. Y recuerde, si este fin de semana, en serio, usted no tiene que hacer algo estrictamente necesario, mejor quédese en casa. Buena recomendación para terminar. Así que entonces, ¿le parece si vamos a la pausa y cuando regresemos? Anoche hablábamos de 2 personas privadas de libertad positivas de COVID-19. Hoy ya nuestro tema es 500 personas en cuarentena en el preventivo, por supuesto que privados de libertad. Después de la pausa, el análisis, por favor, acompáñenos. No cambie porque nosotros somos a la medida. El viceministro de Atención Privada de Salud dio a conocer también respecto a las medidas que se están tomando luego de conocerse que algunos reos han resultado positivos de COVID-19. 2 privados de libertad del Centro Preventivo de Hombres de la zona 18 que fueron trasladados al Hospital Roosevelt son los fallecidos. Uno por problema cardíaco y el otro por osteomielitis, en fechas de 28 de mayo y 1 de junio. ¿Qué medidas se han tomado al respecto, señor viceministro, luego de conocerse estas 2 muertes? Sí, tenemos en cuarentena en el sector 1 a 534 privados de libertad y el sector del Hospitalito del Centro Preventivo de Hombres en la zona 18, 65 privados de libertad en cuarentena. ¿Cuántos hisopados se han realizado en estos centros carcelarios? Se han realizado 21 entre pacientes y también personal, de los cuales 8 han salido positivos. Bueno, usted ya sumó, ¿no? Son 599 privados de libertad los que están puestos en cuarentena. Así que veamos unos datos y hacemos el análisis porque ayer se lo decíamos junto a Sandy Monroy. En A la Medida hemos hablado sobre potenciales focos de contagio del COVID-19, Sandy. Destacamos entre ellos al sistema penitenciario y sus 21 cárceles. La información más reciente indicaba que 2 eran en su momento los privados de libertad contagiados de coronavirus, uno en el preventivo de hombres de zona 18 y uno en el preventivo de hombres de Quetzaltenango. Hoy se habló sobre la necesidad de poner en cuarentena a estos 599 privados de libertad que se encuentran tanto en el sector 1 de esta cárcel como en el denominado Hospitalito, que de Hospitalito ya no tiene nada. ¿Por qué? Porque este Hospitalito funcionaba hace unos años precisamente como una enfermería dentro del preventivo de hombres de zona 18, pero el hacinamiento lo convirtió en un sector más. Sin embargo, parece que el problema dentro de las cárceles es mucho mayor. Y así que ayer hacíamos unos cuestionamientos, ¿verdad, Sandy, aquí al aire? Así es. ¿Cómo se habían contagiado estos privados de libertad? ¿Será que solo ellos eran o habían más personas que también? Entonces, hoy vemos que hay más contagios y por eso hay personas en cuarentena. La cosa es, ¿podrá controlarse esta situación? Y sobre todo también cómo es que ellos están llevando a cabo también las pruebas constantes o evaluando incluso a los custodios, porque sabemos que obviamente ellos son los únicos que tienen ese ingreso porque obviamente están trabajando por turnos, entonces cuando toca el momento de su descanso van a sus hogares y que ahí existe entonces obviamente una posibilidad de contagio. Total. Imagínense, es que es la única forma en la que yo diría, bueno, de esa forma puede llegar el virus, porque de otra no me cabe, Julio, no sé qué piensas tú. A ver, yo entiendo, ¿no? El virus anda
en el aire, digámoslo así, de alguna manera, pero no es que va a llegarte, mira, aquí llegué para contagiarte a ti. No, es de una situación de transmisión, eso es lo que tenemos que entender. Y esta transmisión en las cárceles solo puede darse a través del contacto de las personas. La primera idea que uno tiene es a través de la visita, pero en teoría estas visitas están suspendidas, ¿no? O controladas de una manera muy estricta. Uno puede pensar entonces en las cosas que se le vean a los privados de libertad. Se hace poco probable, pero donde sí se hace probable la situación es a través, por ejemplo, de la Guardia Penitenciaria, del personal administrativo, que son quienes pueden entrar y salir de las cárceles por estos turnos que tú mencionabas. Entonces, ¿cuáles han sido las medidas de control? ¿Cuáles han sido los protocolos para evitar esta situación? Y ahora que ya se tiene detectado, por lo menos en esta cárcel, que es la más grande del país, más de 6,000 privados de libertad están aquí, en el preventivo de hombres de la zona 18, ¿cómo hacer para que del sector 1 y del hospitalito esto no se disemine a los 13 sectores con que cuenta esta cárcel, ¿no? Efectivamente, Julio. Aparte de esto, quisiera saber cuáles son las medidas que tienen al momento del ingreso, por ejemplo, de cada personal administrativo. ¿Por qué lo digo? Todos los lugares de trabajo tienen que implementar, de hecho varios ya lo han hecho, que al momento que tú ingresas a cualquier lugar, vas a un banco, vas a un supermercado, vas a cualquier lugar, ya está como primer punto la toma de temperatura. Sí, el gel, ¿verdad? El gel también. Entonces, ¿existirán estos protocolos o estas medidas de prevención en el ingreso al preventivo, Julio, para verificar entonces si existe algún riesgo? Buena pregunta, Sandy. Yo aspiraría y esperaría que sí, pero supongamos que sí existen, seamos bien positivos y digamos que medianamente funcionan. Te voy a hacer una pregunta que ahí sí la respuesta será lapidaria también. Pero ¿y el hacinamiento? No, porque supuestamente tiene que haber un distanciamiento social. Entonces, por eso es que es tan importante el control de las cárceles. No hay espacio para el distanciamiento social en sectores donde cabían, digamos, unas 80, 150 personas a lo sumo y que ya tienen 400 o 500 gentes allí adentro privadas de libertad. Entonces, ¿qué hacer si esto no solo se expande al resto de sectores de la cárcel esta del preventivo de hombres de zona 18, sino que si esto también pasa en las otras prisiones del país, donde la situación de la Guardia Penitenciaria y el personal administrativo de que entran y salen es lo mismo? Y si no existen estos controles, estas medidas de seguridad, tener el gel antibacterial, la mascarilla en todo momento, en todos lados y en todas partes, de nada va a servir entonces implementar después esos trajes para salir al hospital. ¿Por qué? Pues salen al hospital pero van a estar contagiados, no se previno. Efectivamente, Julio, y por eso es necesario también buscar medidas para poder reducir la cantidad de personas que están dentro de las cárceles. Se ha hablado, Julio, de ver el tema de la... verlo quienes ya han cumplido la condena o quienes van en un porcentaje también, para de esta forma entonces incluso otorgar medidas sustitutivas en los casos que sea necesario, pero obviamente se necesita de todos los actores del sector justicia. En este caso el organismo judicial también tiene que hacer su parte. Es correcto, por eso vuelvo a hacer el llamado a los actores interesados. Es la instancia coordinadora de modernización del sector justicia. Número 1. Entendamos, estamos en un sistema que ahora es un sistema acusatorio, ya no es un sistema inquisitivo, por lo menos de nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que lo último que debe de perderse es la libertad, pero aquí lo primero que se pierde es la libertad y no se aplican las medidas sustitutivas, las medidas alternativas. Los brazaletes de control telemático fueron una ilusión porque llevan 3, 4 años, ya no sé cuántos, y solo quedaron en papel, pero no se mira que se implementen. Además, y ya casi para ir finalizando, el régimen progresivo de la ley que está vigente desde el año 2006 del régimen penitenciario, pues tampoco se aplica, porque ¿cuántas personas ya habrán cumplido para una libertad anticipada o alguna otra situación que puede darse como beneficio y siguen privados de libertad? Y cuando hacemos la ponderación, y esto ahora sí es lo último que digo, de cuántas personas están en prisión preventiva y cuántas en cumplimiento de condena, y ves esa paridad o a veces la superioridad de las que están en prisión preventiva, estamos haciendo las cosas mal en un sistema penitenciario obsoleto, devastado, y que ahora pues es un foco de contaminación muy potencial, empezando por el preventivo de hombres de zona 18. Así está la situación entonces del sistema penitenciario. 599 reos están en cuarentena. No sabemos qué pueda pasar en los próximos días, cuántos podrían sumarse también a esta cuarentena. Y sobre todo también esperamos tener una explicación de cómo fue que estos reos, los que ya están confirmados, se contagiaron, y sobre todo los protocolos
qué tan fortalecidos están y si no, pues es necesario que se haga algo inmediatamente para evitar el contagio Ahí masivo. está, para evitar más contagios. Muy Vamos bien. a la pausa entonces, seguimos con otras noticias al volver. Así es, por favor no cambie, somos a la medida. El viceministro de Atención Privada de Salud dio a conocer también respecto a las medidas que se están tomando luego de conocerse que algunos reos han resultado positivos de COVID-19. 2 privados de libertad del Centro Preventivo de Hombres de la zona 18 que fueron trasladados al hospital Roosevelt son los fallecidos. Uno por problema cardíaco y el otro por osteomielitis, en fechas de 28 de mayo y 1 de junio. ¿Qué medidas se han tomado al respecto, señor viceministro, luego de conocerse estas 2 muertes? Sí, tenemos en cuarentena en el sector 1 a 534 privados de libertad y el sector del hospitalito del Centro Preventivo de Hombres en la zona 18, 65 privados de libertad en cuarentena. ¿Cuántos hisopados se han realizado en estos centros carcelarios? Se han realizado 21 entre pacientes y también personal, de los cuales 8 han salido positivos. Bueno, usted ya sumó, ¿no? Son 599 privados de libertad los que están puestos en cuarentena. Así que veamos unos datos y hacemos el análisis porque ayer se lo decíamos junto a Sandy Monroy. En A la Medida hemos hablado sobre potenciales focos de contagio del COVID-19, Sandy. Destacamos entre ellos al sistema penitenciario y sus 21 cárceles. La información más reciente indicaba que 2 eran en su momento los privados de libertad contagiados de coronavirus, uno en el preventivo de hombres de zona 18 y uno en el preventivo de hombres de Quetzaltenango. Hoy se habló sobre la necesidad de poner en cuarentena a estos 599 privados de libertad que se encuentran tanto en el sector 1 de esta cárcel como en el denominado hospitalito, que de hospitalito ya no tiene nada. ¿Por qué? Porque este hospitalito funcionaba hace unos años precisamente como una enfermería dentro del preventivo de hombres de zona 18, pero el hacinamiento lo convirtió en un sector más. Sin embargo, parece que el problema dentro de las cárceles es mucho mayor. Y así que ayer hacíamos unos cuestionamientos, ¿verdad, Sandy, aquí al aire? Así es. ¿Cómo se habían contagiado estos privados de libertad? ¿Será que solo ellos eran o habían más personas que también? Entonces, hoy vemos que hay más contagios y por eso hay personas en cuarentena. La cosa es, ¿podrá controlarse esta situación? Y sobre todo también cómo es que ellos están llevando a cabo también las pruebas constantes o evaluando incluso a los custodios, porque Sí. sabemos que obviamente ellos son los únicos que tienen ese ingreso porque obviamente están trabajando por turnos, entonces cuando toca el momento de su descanso van a sus hogares y que ahí existe entonces obviamente una posibilidad de contagio. Total. Imagínense, es que es la única forma en la que yo diría, bueno, de esa forma puede llegar el virus, porque de otra no me cabe, Julio. No sé qué piensas tú. A ver, yo entiendo, ¿no? El virus anda en el aire, digámoslo así, de alguna manera, pero no es que va a llegarte, mira, aquí llegué para contagiarte a ti. No, es de una situación de transmisión, eso es lo que tenemos que entender. Y esta transmisión en las cárceles solo puede darse a través del contacto de las personas. La primera idea que uno tiene es a través de la visita, pero en teoría estas visitas están suspendidas, ¿no? O controladas de una manera muy estricta. Uno puede pensar entonces en las cosas que se le vean a los privados de libertad. Se hace poco probable, pero donde sí se hace probable la situación es a través, por ejemplo, de la guardia penitenciaria, del personal administrativo, que son quienes pueden entrar y salir de las cárceles por estos turnos que tú mencionabas. Entonces, ¿cuáles han sido las medidas de control? ¿Cuáles han sido los protocolos para evitar esta situación? Y ahora que ya se tiene detectado, por lo menos en esta cárcel, que es la más grande del país, más de 6,000 privados de libertad están aquí, en el preventivo de hombres de la zona 18, ¿cómo hacer para que del sector 1 y del hospitalito esto no se disemine a los 13 sectores con que cuenta esta cárcel, ¿no? Efectivamente, Julio. Aparte de esto, quisiera saber cuáles son las medidas que tienen al momento del ingreso, por ejemplo, de cada personal administrativo. ¿Por qué lo digo? Todos los lugares de trabajo tienen que implementar, de hecho varios ya lo han hecho, que al momento que tú ingresas a cualquier lugar, vas a un banco, vas a un supermercado, vas a cualquier lugar, ya está como primer punto la toma de temperatura. Sí,
El gel, ¿verdad? El gel también. Entonces, ¿existirán estos protocolos o estas medidas de prevención en el ingreso al preventivo, Julio, para verificar entonces si existe algún riesgo? Buena pregunta, Sandy. Yo aspiraría y esperaría que sí, pero supongamos que sí existen, seamos bien positivos y digamos que medianamente funcionan. Te voy a hacer una pregunta que ahí sí la respuesta será lapidaria también. Pero ¿y el hacinamiento? No, porque supuestamente tiene que haber un distanciamiento social. Entonces, por eso es que es tan importante el control de las cárceles. No hay espacio para el distanciamiento social en sectores donde cabían, digamos, unas 80, 150 personas a lo sumo y que ya tienen 400 o 500 gentes allí adentro privadas de libertad. Entonces, ¿qué hacer si esto no solo se expande al resto de sectores de la cárcel esta del preventivo de hombres de zona 18, sino que si esto también pasa en las otras prisiones del país, donde la situación de la guardia penitenciaria y el personal administrativo de que entran y salen es lo mismo? Y si no existen estos controles, estas medidas de seguridad, tener el gel antibacterial, la mascarilla en todo momento, en todos lados y en todas partes, de nada va a servir entonces implementar después esos trajes para salir al hospital. ¿Por qué? Pues salen al hospital pero van a estar contagiados, no se previno. Efectivamente, Julio, y por eso es necesario también buscar medidas para poder reducir la cantidad de personas que están dentro de las cárceles. Se ha hablado, Julio, de ver el tema de la... verlo quienes ya han cumplido la condena o quienes van en un porcentaje también, para de esta forma entonces incluso otorgar medidas sustitutivas en los casos que sea necesario, pero obviamente se necesita de todos los actores del sector justicia. Sí. En este caso el organismo judicial también tiene que hacer su parte. Es correcto, por eso vuelvo a hacer el llamado a los actores interesados. Es la instancia coordinadora de modernización del sector justicia. Número 1. Entendamos, estamos en un sistema que ahora es un sistema acusatorio, ya no es un sistema inquisitivo, por lo menos de nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que lo último que debe de perderse es la libertad, pero aquí lo primero que se pierde es la libertad y no se aplican las medidas sustitutivas, las medidas alternativas. Los brazaletes de control telemático fueron una ilusión porque llevan 3, 4 años, ya no sé cuántos, y solo quedaron en papel, pero no se mira que se implementen. Además, y ya casi para ir finalizando, el régimen progresivo de la ley que está vigente desde el año 2006 del régimen penitenciario, pues tampoco se aplica, porque ¿cuántas personas ya habrán cumplido para una libertad anticipada o alguna otra situación que puede darse como beneficio y siguen privados de libertad? Y cuando hacemos la ponderación, y esto ahora sí es lo último que digo, de cuántas personas están en prisión preventiva y cuántas en cumplimiento de condena, y ves esa paridad o a veces la superioridad de las que están en prisión preventiva, estamos haciendo las cosas mal en un sistema penitenciario obsoleto, devastado, y que ahora pues es un foco de contaminación muy potencial, empezando por el preventivo de hombres de zona 18. Así está la situación entonces del sistema penitenciario. 599 reos están en cuarentena. No sabemos qué pueda pasar en los próximos días, cuántos podrían sumarse también a esta cuarentena. Y sobre todo también esperamos tener una explicación de cómo fue que estos reos, los que ya están confirmados, se contagiaron, y sobre todo los protocolos, qué tan fortalecidos están, y si no, pues es necesario que se haga algo inmediatamente para evitar el contagio masivo. Para evitar más contagios. Vamos a la pausa entonces, seguimos con otras noticias al volver. Así es, por favor no cambie, somos A la Medida. Hoy el diputado Felipe Alejos presentó una denuncia penal por varios hechos y por varios supuestos penales en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval, y su hermano Ronald Armando Sandoval. Ahora, ¿quiere saber cuáles son los delitos? Aquí se los voy a leer porque son varios, ¿no? Abuso de autoridad, revelación de información confidencial, cohecho activo y tráfico de influencias, entre otros. Entonces, ¿quiere conocer el por qué y de qué manera se dio esta denuncia? Hágalo aquí en A la Medida en este momento. La estamos acusando por los siguientes delitos: el delito de abuso de autoridad, revelación de información confidencial o reservada, revelación de secretos, cohecho activo y tráfico de influencias. Es más que obvio en los audios que ustedes han escuchado también en los medios de comunicación, en las redes sociales, que los casos que hablaba su hermano son casos que de hecho han sido una realidad, como por ejemplo el de Chimaltenango que estamos viendo al día de hoy. En el caso de Odebrecht, como ya lo había comentado con anterioridad, también al día de hoy
hemos visto cómo sale de que se desaparecieron 110 millones de dólares según la Contraloría General de Cuentas y cómo usó calidad según la Procuraduría. Hoy el diputado Felipe Alejos presentó una denuncia penal por varios hechos y por varios supuestos penales en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval, y su hermano Ronald Armando Sandoval. Ahora, ¿quiere saber cuáles son los delitos? Aquí se los voy a leer porque son varios, ¿no? Abuso de autoridad, revelación de información confidencial, cohecho activo y tráfico de influencias, entre otros. Entonces, ¿quiere conocer el por qué y de qué manera se dio esta denuncia? Hágalo aquí, en A la Medida, en este momento. La estamos acusando por los siguientes delitos: el delito de abuso de autoridad, revelación de información confidencial o reservada, revelación de secretos, cohecho activo y tráfico de influencias. Pero es más que obvio en los audios que ustedes han escuchado también, en los medios de comunicación, en las redes sociales, que los casos que hablaba su hermano son casos que de hecho han sido una realidad, como por ejemplo el de Chimaltenango que estamos viendo al día de hoy. En el caso de Odebrecht, como ya lo había comentado con anterioridad, también al día de hoy hemos visto cómo sale de que se desaparecieron 110 millones de dólares según la Contraloría General de Cuentas y cómo usurpó calidad según la Procuraduría General de la Nación. Imagínense qué se hubiera podido haber hecho con esos 900 millones de quetzales que se robaron y que se hubiera podido haber utilizado ahorita en esta pandemia precisamente en hospitales. Con esta querella penal que se interpone, tiene un juez contralor ya este caso y nosotros le exigimos al Ministerio Público que se haga una investigación objetiva, una investigación transparente. Nosotros ya aportamos los medios de prueba necesarios. También les quiero contar que resulta ser que su hermano es una plaza fantasma, trabaja para un organismo del Estado y el hermano ostenta una plaza fantasma según nuestra investigación. Y quiero anunciarle a los medios de comunicación que estaremos interponiendo otra querella la próxima semana, precisamente por haber cometido múltiples delitos, dentro de ellos peculado por sustracción, por ostentar una plaza fantasma. De esta manera nos despedimos, le deseamos un excelente fin de semana. Por favor, quédese en casa y juntos combatamos el COVID-19. Feliz noche. Así es, cuídese y nosotros lo esperamos acá el próximo lunes. Chao.